Y hoy vamos a continuar con este curso de Pali, el nuevo curso de lengua Pali 2022. Hoy es la segunda clase, entonces pues aquí nosotros tenemos el contenido de esta segunda clase. En la clase anterior fue una introducción sobre la lengua. Y hoy día vamos a continuar estudiando primero el alfabeto Brahmi, que es el primer alfabeto de India, y después vamos a estudiar sobre el alfabeto Pali. O sea, básicamente esta clase es sobre el alfabeto que se utiliza en la lengua Pali. Entonces vamos a tener una introducción sobre el alfabeto Pali y vamos a estudiar primero la clasificación en vocales y consonantes, la distribución de las letras del alfabeto, cómo se hace para pronunciar cada uno de los sonidos del alfabeto. Y también vamos a ver un poco sobre prosodia, es decir, para la composición de versos. O sea, esa es la unidad de medida. Y finalmente, algo muy útil que es cómo se ordena el alfabeto Pali. Cuando uno usa un diccionario, una de las dificultades normalmente que las personas tienen para usar los diccionarios, ya sea Pali inglés u otros diccionarios, es cómo se ordena. Porque normalmente uno tiene que saber. Nosotros sabemos, por ejemplo, cómo se ordena el alfabeto nuestro. Entonces, no sé si es una palabra, no sé, con la letra M. Entonces uno sabe cómo abrir el diccionario. Pero el orden de ordenación del alfabeto Pali es diferente. Entonces, por eso es importante también aprender cómo se ordena el alfabeto Pali. Entonces, comencemos ahora con esto. Entonces, el Pali no posee un alfabeto único, debido a que el Pali se originó de manera oral, históricamente fue adoptando los alfabetos de los países que acogieron al budismo Theravada. O sea, de que nosotros hemos estudiado que la palabra del Buda se registró de manera oral después de su muerte y por aproximadamente 500 años, 5 siglos, se preservó de manera oral y se escribió por primera vez aproximadamente 100 años antes de esta era. Entonces, la escritura del alfabeto, de la tradición oral a la escritura en hojas de palma ocurrió en Sri Lanka. Es un lugar histórico que ustedes pueden visitar. Y las razones que se argumentaron fue de que las generaciones futuras no iban a estar en condiciones de continuar con la tradición oral. Entonces por eso el Sangha en Sri Lanka decidió escribir por primera vez en hojas de palma. O sea, de que entonces y después el budismo Pali o el budismo Theravada se expandió, fue a otros países. Entonces cada uno de estos países fue adoptando su propio alfabeto. Entonces, por esta razón, o sea, no existe, digamos, un alfabeto único. Ahora, gran parte de los alfabetos de los países budistas, como Sri Lanka, Myanmar, Tailandia, etc., se derivan del antiguo alfabeto de la India que se llama el Brahmi. Ahora, en la India ocurrió algo muy misterioso, no sé, podríamos decirlo, difícil de explicar, porque hubo una civilización que se llama la civilización del Valle del Indo, que nosotros tenemos libros aquí sobre esa civilización aquí en la biblioteca.
que es una civilización que no ha sido estudiada tanto como, por ejemplo, otras civilizaciones como la egipcia y todo eso. Y esta civilización fueron como 2000 años antes de esta era, o más. Y esta civilización aparentemente tenía una escritura, y una escritura que no ha sido descifrada todavía. Cuando nosotros estudiamos el diplomado en budismo, nosotros compartimos un poco de información sobre esta intrigante, uno podría decir, civilización. Y después esa civilización desaparece. No se sabe bien por qué desapareció. Y pasan muchos milenios, ¿no? O sea, mucho tiempo, digamos. Y después viene la época del Buda, que estamos hablando en el siglo VI de esta era. Y la escritura en la India no aparece hasta la época de Asoka, ¿no? Y los primeros registros de escritura en la India son estos pilares o estos edictos en roca que dejó este rey tan importante de la India, Asoka. Y muchos de estos edictos y estos pilares y estas escrituras tienen que ver, digamos, con los lugares sagrados del budismo. Y el alfabeto que está escrito, estos edictos, estos pilares, es el alfabeto brahmi. O sea, de que aparentemente esto no hay controversia con relación a esto, que ese es el primer alfabeto que nosotros tenemos registro. Yo tengo una duda. Una vez leyendo la de historias del Dhammapada, hay una historia en donde a un niño lo quiere matar su papá y le manda una carta a uno de sus amigos y se la pone al niño y el niño se va con el amigo. Pero entonces ahí dije, pues, o sea, si no había escritura, ¿cómo hizo la carta? Bueno, no es que no hubiera escritura, porque el término de escritura está en Pali, por ejemplo, y el verbo también. O sea, es el likati, Pali, el verbo que es como hacer incisiones, ¿no? O sea, requiere un poco con la forma, ¿no? Si ustedes ven un diccionario y buscan likati, o sea, van a encontrar. Pero lo que quiero decir es de que no se utilizaba para, de una manera así masiva, digamos, o sea, entonces por eso el registro de la palabra del Buda es de manera oral. Pero sí, o sea que no es que no existiera la escritura, pero la escritura estaba limitada a cosas muy básicas, ¿no? De hecho, qué bueno que dice eso, sí, porque hay registros en el canon Pali de uno puede escribir y todo eso. Pero la forma de preservar las enseñanzas es de manera oral. Entonces se escribía en ese alfabeto antiguo de la India. Eso no sabemos. O sea, esa es una buena pregunta también. O sea, no sabemos eso. O sea, eso también es algo bueno para investigar, ¿no? Pero si me consigo un diccionario de Pali inglés o algo, y si me lo trae, ya después vemos al terminar la clase. Uno más chiquito, el Concise Pali Dictionary, es ese. Ya. Entonces, los primeros registros escritos que nosotros tenemos son estos pilares de Asoka. Entonces muchos de estos están relacionados con los lugares sagrados del budismo, ¿no? Por ejemplo, en Satnaz, donde el Buda enseñó el primer discurso, ahí también hay, en el lugar donde el Buda nació, también. Entonces ahora vamos a ver eso, pero bueno, ya que tengo el diccionario. Aquí está. El verbo likati, ¿no? Likhati, ¿no? Significa escribir, o sea, escribir en el sentido de como
hacer incisiones, ¿no? Y también likhana en Pali significa la escritura, ¿no? O sea, de que la palabra en la lengua existe, ¿no? Ahora, ¿cómo se escribían esas cartas? O sea, ¿cuál es la historia de eso? Después me la cuento. La de las 500 mujeres. Ah, esa que conté la otra vez. Bueno. Ok, entonces, este es un tema apasionante, muy interesante, o sea que a uno le da ganas de ponerse a leer y estudiar más. Hay mucho estudiado sobre los edictos de Asoka. O sea, incluso aquí tenemos libros, o sea, porque Asoka dejó edictos y inscripciones en todo el subcontinente indio y también en lo que es actualmente Pakistán y Afganistán. Y hay edictos que están escritos en lenguas griegas y en arameo también. O sea, de que en la parte más oriental, o sea, hacia el oeste del imperio de Asoka, o sea, hay edictos que están escritos en lenguas que son de los países, digamos. Ahora, pero bueno, actualmente el Pali se escribe en singalés, myanmar, siamés o tailandés, camboyano, laosiano, devanagari. Devanagari es el alfabeto de la India. O sea, si ustedes van a la India, la lengua más hablada ahora es el hindi. Entonces se utiliza el alfabeto de Devanagari, que es también el alfabeto que se utiliza para el sánscrito. El cirílico, que es Rusia y todos los países, ¿no? Romano, y bueno, puntos suspensivos, porque en realidad se puede escribir en cualquier alfabeto. Ahora, yo aquí me tomé el trabajo, o el gusto también, ¿no? De poner, nosotros cuando hacemos a la mañana empezamos Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ese es el homenaje. Namo es homenaje. Entonces, Tassa a este. Bhagavato es a este bienaventurado, Arahato, al Arahant, Sama Sambuddhassa, al completamente iluminado. Entonces, esa frase, ¿no? Ahí está escrita en todos los alfabetos. Eso. En Myanmar, en singalés, o sea, yo solamente entiendo el de Myanmar y un poco el de Banagari. Pero como está este convertor, entonces uno puede poner, entonces uno saca todo. No, el único que tuve problemas es con el laosiano, que tuve que hacer de manera gráfica. Pero todo lo demás es en formato de una fuente Unicode, ¿no? Entonces ustedes ahí están en Brahmi, allá abajo. O sea, ahí tienen la frase esta Namo Tassa Bhagavato. Ahora, yo no sé, ustedes se dan cuenta de una cosa aquí. De que si uno habla solamente son los sonidos, ¿no? Namo, Tassa, Bhagavato, Arahato, Sama Sambuddhassa. Pero cuando uno lo tiene que escribir, cambia todo. O sea, entonces depende del alfabeto que uno adopte, ¿no? Todo significa lo mismo, tiene la misma valencia, pero uno tiene que manejar un alfabeto. Afortunadamente ahora nosotros podemos escribir en alfabeto romano. A partir de la Pali Text Society, que empieza a editar los libros en alfabeto romano, o sea, el Pali se puede escribir en alfabeto romano, pero imagínense antes, si uno quería aprender Pali en algún alfabeto, tenía que aprender algún alfabeto. Pero la tradición oral es mucho más simple. Simplemente son los sonidos, ¿no? Y aprenderse todo. Y aprenderse y memorizarse todo, pero Namo, o sea, en realidad es un sonido.
Sí. ¿no? Pero ese sonido hay que convertirlo, digamos, a un alfabeto. Entonces hay un proceso ahí, ¿no? Que nosotros tenemos que utilizar, ¿no? O sea, claro, la ventaja del registro, ¿no? De que eso se puede registrar y uno lo puede tener registrado. Pero también, bueno, ¿en qué alfabeto lo vamos a registrar? Ahora, Namo es una partícula indeclinable. Nosotros vamos a estudiar a partir de la próxima clase que en la lengua pali hay 4 partes del lenguaje. Lo que se llaman los nombres, que tienen lo que se llaman declinaciones o desinencias, como le dicen. Los verbos, que también se declinan verbalmente, o lo que se llaman conjugaciones. O sea, tanto el nombre como el verbo son modificables. Y después hay 2 partes del lenguaje que son los prefijos, hay 20 prefijos, y las partículas, que son palabras que nunca cambian, ¿no? Y Namo es una partícula que requiere el caso dativo. Por eso todo eso que está ahí, Tasa, Bhagavata, Arahata, Samasambudasa, está en la 4ª inflexión. Pero bueno, entonces nosotros ahí tenemos los distintos alfabetos. Ahora, esa es una foto de este famoso, todavía está, y en pie. Es el pilar de Asoka, en Lumbini, que actualmente es Nepal, donde está esta inscripción en el alfabeto Brahmi, ¿no? Y ahí sabemos que eso lo erigió Asoka 250 años después de la muerte del Buda, ¿no? Y ese lugar es muy interesante porque vamos a leer lo que dice el pilar. Ahí está escrito, está un poco oscuro ahí, pero de cualquier manera, veamos la traducción. ¿Qué pasó? Ok, el rey Piyadasi Asoka, Piyadasi es un nombre de Asoka, el querido de los dioses, en el 20º año de su coronación, hizo una visita real. El Buda Sakyamuni nació aquí. Una cerca de piedra se construyó y un pilar de piedra se erigió. Habiendo el Bhagavá nacido aquí, al poblado de Lumbini, lo que pasa es que yo aquí se le han reducido los impuestos y le corresponden solamente una 8ª parte. O sea que el rey, no obstante muy piadoso, pero tiene que cobrar sus impuestos. Todavía no se le sigue cobrando. Ahora, es bien interesante porque ese pilar que está ahí, que nosotros vimos, dice de que ahí nació el Buda. Bueno, hace unos años, excavaciones japonesas, muy cerca de ahí, descubrieron, exactamente el lugar donde nació el Buda. Hay una piedra marcando ese lugar. Entonces han hecho toda una especie ahí de pabellón, porque es muy grande el lugar. Ahí no se ve porque seguramente esa foto es anterior a eso. Y ahí entonces uno puede ir y ver, digamos, exactamente el lugar donde está marcado, digamos, donde nació el Buda. Es bien interesante. Entonces los primeros registros que nosotros tenemos en el alfabeto Brahmi. Y eso que está escrito ahí en el alfabeto Brahmi no es Pali, sino que es un tipo de prákrito, son lenguas muy cercanas, pero no es
no es Pali. O sea, de que nosotros vemos, ¿no? Habían pasado casi 250 años y la escritura real, digamos, en la época de Asoka no era exactamente Pali. Ok. Entonces ahora nosotros vamos a empezar con el alfabeto Pali. ¿No? Entonces, en el alfabeto Pali nosotros tenemos 41 letras que en Pali se llaman Akara o Vana. ¿No? Y de esas 41 letras tenemos 8 vocales, en Pali Sara, y 33 consonantes, en Pali Vyanjana. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Pues de la gramática más antigua, que es el Kachayana. Aquí estoy usando yo la Pali Text Society, y en el capítulo 1 ustedes tienen en el Kachayana, ¿no? El segundo aforismo del Kachayana dice que Akarapi Arayo Ekachatalisa, ¿no? Que las letras que empiezan con A son 41. Y después el Kachayana sigue explicando, y todo lo que nosotros vamos a explicar aquí en realidad está basado en el Kachayana y en el que se llama el Pada Rupa Siddhi o el Rupa Siddhi, que es también una gramática Pali que explica el Kachayana, que estudia en Myanmar, el Rupa Siddhi, y tiene eso, una explicación muy completa de toda la parte fonética y todo lo demás. Entonces, todo lo que nosotros vamos a estudiar ahora está basado en el Kachayana y en el Rupa Siddhi. Entonces nosotros tenemos 41 letras. Y entonces ahí nosotros tenemos 8 vocales. Entonces las vocales son como en español, solamente de que hay 3 vocales largas. Entonces las vocales cortas en Pali, la A no es A, sino es A. Y la vocal larga con la marca diacrítica arriba es A. Tienen la doble duración. O sea que la marca diacrítica arriba, nosotros vamos a usar el alfabeto romano, indica que la duración es doble que la vocal corta. Pero también la E y la O, ¿no? También son vocales, a veces son largas y a veces son cortas, dependiendo cómo están, digamos, en la palabra. Eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, A, I, U, E, O, digamos que son largas. Ahora, si ustedes quieren ver la pronunciación pura del Pali, o sea, si quiero yo después lo voy a conseguir algunas grabaciones de monjes, no, porque en realidad hay monjes de Sri Lanka o de India que realmente son muy buenos con esto. O sea, nosotros estamos estudiando esto con propósitos de conocimiento general. Nosotros no vamos a usar esto, aparte de los cánticos que nosotros hacemos, pero el propósito de estudiar la lengua Pali es poder leer la palabra, lo que está escrito. O sea que nosotros no nos estamos interesando mucho en la parte fonética y todo eso. Pero es obligado cuando uno estudia Pali aprender esto. Y entonces aquí nosotros tenemos que las vocales A y U son cortas en Pali. Corta es rasa, ¿no? Y la duración de una vocal corta es equivalente a un chasquido de dedos o un parpadeo. En esa época no había relojes. Así que A, I, U, ¿no? Un parpadeo, bueno, ya es más difícil. Pero un chasquido se puede hacer. Y las vocales A, I, U, E, O son largas. Pali es diga. Y las vocales E y O
son cortas cuando van seguidas por una consonante doble. Y la duración de una vocal larga es el doble. Entonces, por ejemplo, en meta, entonces la E como es una consonante doble ahí. O sea, si no tuviera la T después de la E, entonces eso sería una sílaba corta, ¿no? Entonces ahí se pronunciaría como me, pero como sigue la T, entonces met, ta, y moca, o sea, son ejemplos de E y O que se pronuncian cortas, ¿no? Entonces, cuando ustedes encuentran palabras en Pali, pueden hacer ese ejercicio. Y encuentran la E y la O, a ver, determinar cómo sería la pronunciación. O sea, eso es un buen ejercicio. Y entonces las 33 consonantes se dividen en 25 agrupadas, en Pali es vaga, y 8 que son no agrupadas, avaga en Pali. Entonces hay 5 grupos. Entonces, las 25 consonantes agrupadas se dividen en 5 grupos de 5. Y cada grupo recibe su nombre por la primera letra del grupo. Entonces, por ejemplo, el primer grupo es el K vaga, ¿no? El grupo de la K. El Cha vaga, que es el grupo de la Cha. Y después tenemos el Ta vaga, el grupo de la Ta. Y después tenemos Ta vaga, que es el grupo de la Ta. Y tenemos la Pa, ¿no? Yo no lo veo ahí, pero... Y la Pa vaga, ¿no? El grupo de la Pa. Entonces son 5 grupos. Y cada grupo tiene 5 consonantes. Y las consonantes no agrupadas son Ya, Ra, La, Va o Wa. Sa, Ja, La, o Am sería Am. Entonces ahí ustedes tienen la distribución de las letras. Entonces las 8 vocales, las 3 cortas y las 5 largas, y las 33 consonantes, las 25 agrupadas y las 8 no agrupadas. O sea, que ahí esto está práctico. Ahora, es muy científico todo esto. Para producir cada uno de los sonidos, o sea, cada sonido está representado por una de las 41 letras, se requieren 3 cosas. El lugar de articulación, el instrumento de articulación y el esfuerzo o manera de articulación. O sea, de que nosotros necesitamos 3 cosas para poder pronunciar cada una de las 41 letras del alfabeto Pali. Ahora, pero aquí hay una cosa. Las consonantes no se pueden pronunciar por sí mismas, ¿no? Para poder producir las consonantes se requiere de una vocal. Y en los alfabetos originales de los países budistas, la vocal que se usa es la A, ¿no? Sin una vocal, o sea, las consonantes, precisamente la definición del término consonante, una de las definiciones es que eso que depende de otra letra para ser pronunciado, y que es una vocal. En cambio, la vocal son letras que se pueden pronunciar por sí solas. Interesante, ¿no? O sea, entonces eso es importante también para cuando uno vaya a pronunciar, organizar el alfabeto.
¿no? Porque las vocales son, como quien dice, independientes. Las consonantes son, digamos, dependientes de las vocales. Entonces ahora veamos, entonces lo primero que se requiere para pronunciar cualquiera de las 41 letras del alfabeto es el lugar de articulación. Entonces hay 6 lugares. Entonces los lugares de articulación van desde lo más interno, que es la garganta, hasta lo más externo, que son los labios y la nariz, ¿no? Entonces esto también es un criterio importante en la organización de las letras, ¿no? O sea, de adentro hacia afuera. No, entonces la garganta es el primero, que es esto. El paladar, que es la parte de arriba de la boca, digamos. El tope del paladar, que es la parte más alta del paladar. Después están los dientes, los labios y la nariz. Y hay 4 instrumentos de articulación para pronunciar los sonidos. Entonces, el medio de la lengua es 1. O sea que la lengua también es importante para poder pronunciar. Sin un instrumento de articulación es imposible pronunciar cualquier sonido. Entonces, el medio de la lengua es para las palatales, ¿no? Que es el tercer grupo. El arco de la lengua, perdón, es el segundo grupo. El arco de la lengua es para las cerebrales, que es el tercer grupo. La punta de la lengua es para las dentales. Pero nos quedan en nosotros las guturales. Entonces las guturales, no solamente el lugar de articulación, también es el instrumento de articulación, ¿no? Y las labiales también. El lugar de articulación es también el instrumento de articulación, ¿no? Entonces cuando ustedes vean las letras, uno tiene que entender el lugar donde se pronuncia esa letra y con qué instrumento nosotros la pronunciamos, ¿no? Entonces, si nosotros pronunciamos la K, por ejemplo, esa es gutural. Entonces, ¿dónde se pronuncia la K? En la garganta. ¿Cuál es el instrumento? Es la misma garganta. Pero si nosotros pronunciamos, por ejemplo, la ña, digamos la cha, es de las palatales. Ahí la lengua interviene, ¿no? O si ustedes pronuncian, por ejemplo, la ta, o sea, la lengua también interviene para pronunciar la ta, ¿no? Entonces es importante, o sea, practicar un poco de atención plena también. Normalmente cuando uno hace los chantis, no sé, uno va a una velocidad, no, pero cuando uno quiere estudiar esto realmente, o sea, tiene que detenerse en cada sonido, ¿no? Porque claro, en esa época, cuando no existía la escritura, esto es vital. O sea, el primer sutta del Kachayana, que usted ya se lo sabe de memoria, ¿no? Atro akaraña, akará sañato, ¿no? Akaro sañato. Sí. El primer sutta del Kachayana precisamente dice eso, que por medio de los sonidos, porque akará en realidad es la tradición oral, se conoce el significado. Y si uno utiliza un sonido que es, ¿no? Diferente. Entonces ya, o sea, se equivoca, pero ahora nosotros no dependemos tanto de la tradición oral. Nosotros dependemos más de lo que leemos muchas veces, sobre todo en Pali, que nosotros no hablamos en Pali, sino que leemos, ¿no? Pero imagínense que si nosotros dependiésemos solamente de la tradición oral, pues es vital entender bien cada sonido, porque si no, o sea, es como cuando si una persona a usted le habla español que no es la primera lengua, o sea, usted ha estado ahí, no sé,
a lo mejor tratan de hablar español ahí en un monasterio, ¿no? Y hay gente que no sabe hablar bien y uno, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esto, sobre todo para la tradición oral. Okay. Y el tercer elemento es la manera de articulación, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos como la cantidad de esfuerzo que uno aplica. Entonces, pero aquí nosotros tenemos que la vocal A, o sea, es cerrada, se dice, mientras que las restantes vocales son abiertas y también la Sa y la Ja. No, son las únicas letras que esto es importante. Entonces, esto es información, o sea, de referencia, pero es importante también saberlo, ¿no? Entonces, las 25 agrupadas son oclusivas, o sea, significa que hay una especie de ¿cómo se dice?, de fricción, ¿no? En Pali es pucha, y las semivocales ya, ra, la, va son de contacto imperfecto, o sea, de que por eso son como semivocales, ¿no? La ya es como la i, ¿no? O sea, es una vocal, pero no es una vocal. No, es una consonante, pero no es completamente una consonante. Entonces, por eso, o sea, ya, ra, la, va son de contacto. Al final hay un cuadro que explica mejor esto. Ahora, veamos las aspiradas. Ahora, ¿cuántas letras hay en el alfabeto romano? 27. Ahora, en Pali hay 41. O sea que nosotros necesitamos recurrir a las marcas diacríticas, a los puntitos, y en este caso, para las aspiradas, le ponemos una H después de la consonante. Entonces, cuando nosotros vemos una H después de las consonantes agrupadas, solamente, entonces eso es una sola letra. Entonces la K y la H, o sea, la K normal es K y la K y la H es K. O sea, hay emisión de aire o aspiración. ¿No? Entonces lo mismo para cada una de las aspiradas. En cada grupo nosotros tenemos 2 aspiradas. ¿No? Nosotros tenemos 10. Y la cha, claro, mucha gente que lee en Pali pronuncia la cha como la C en español, pero en realidad la cha es como la CH, no en español. Y en Pali hay una C y una H también, en ese caso es cha, cha, ¿no? En italiano hay algunas palabras, ¿no?, que se pronuncian como en Pali, como città, por ejemplo, ciudad, ¿no? Pero no todas las C en italiano, pero en Pali cualquier C es cha, ¿no? Ahora, eso es lo que les comenté anteriormente. No obstante que las consonantes aspiradas se representan con 2 letras en la transliteración romana, es importante comprender que ellas en Pali representan solo una letra. Ahora, usted que está aprendiendo el alfabeto de Myanmar, o sea, los alfabetos orientales, en realidad es una sola, sí, un solo símbolo. ¿No? O sea, que aprender en un alfabeto oriental, como el de Myanmar, tiene sus ventajas, por ejemplo, en este caso, pero tiene sus desventajas en otros casos. Después vamos a ver las ventajas y las desventajas
cuando veamos ejemplos. Entonces la K y la PA son una sola letra. Pero ustedes ven que para pronunciar eso necesitamos la A. Sí. Sin la A uno se queda, Sí. ¿no? O sea, no sé si uno puede emitir un sonido, a lo mejor es posible, ¿no? No, ahí se metió el... Y la ya, ¿no? Es como John en inglés. Ahí hay un error, falta la H es aspirada. O sea que en español la H es muda. Pero cuando ustedes ven una palabra en pali que tiene una H, es ja, house. Incluso es más, ¿no? Porque ahora vamos a ver que la H puede ser pulmonar también. O sea que sale de adentro. Entonces, por ejemplo, Brahma no se dice Brahma, se dice Brahma. Brahma. Ah, qué bien. Es que así a mí me gusta cómo suena así. Y la am, que a veces se escribe con el punto arriba, se denomina nigajita y es puramente nasal, algo así. Pero también ahí hay controversia con relación a la pronunciación. A lo mejor podemos pedir al venerable Piyaratana que les dé una lección sobre la pronunciación. Es un monje de Sri Lanka que vive en Canadá, sobre la pronunciación del alfabeto. Y él estudió en la Universidad de Pali en Sri Lanka, o sea, incluso nos ha dado algunas conferencias. Entonces, por eso yo les recomiendo, por ejemplo, un monje como el venerable Piyaratana. Si ustedes quieren, yo les puedo decir. Simplemente díganme. Ahora, las siguientes 11 consonantes son sordas a goza en Pali. Entonces, ka, ka, cha, cha, ta, ta, pa, pa, sa. Mientras que las restantes 21 consonantes, excluyendo la nigajita, son sonoras goza. O sea, se ve que hay una especie de vibración ahí, ¿no? Pero por eso quizás es bueno que el venerable nos hable sobre eso. Ahora, entre las consonantes agrupadas, la primera y tercera son no aspiradas. Entonces, de cada grupo, ka, ka, cha, ya, ta, da, pa, ba. Mientras que la segunda y cuarta se denominan aspiradas, dhanita. Entonces, ka, ka, cha, ya, ta, da, pa, ba. Y ahí ustedes tienen un diagrama donde ustedes pueden ver los lugares de articulación. Entonces dijimos que hay 6 lugares de articulación. Entonces el número 1 es la garganta, son las guturales. El segundo grupo de las agrupadas son las palatales, que es el paladar. Las cerebrales es la parte superior del paladar. Las dentales son los dientes. Las labiales son los labios y las nasales la nariz. Y ahí ustedes tienen que se requiere para producir cada sonido, ¿no? O sea, entonces, con ese gráfico ustedes ya tienen también una explicación. Y ahí ustedes tienen un cuadro donde están todas las letras y este cuadro es muy útil porque entonces nosotros aquí tenemos los 5 grupos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y cada grupo tiene 5, ¿no? Y donde se pronuncia, por ejemplo, la K,
en la garganta. ¿Cuál es el lugar de articulación? La garganta. ¿Dónde se pronuncia la cha? En el paladar, ¿no? Y el lugar de el instrumento de articulación, ¿cuál es? Lengua. El arco de la lengua, ¿no? El arco de la lengua. Y las cerebrales, también en el paladar, pero el instrumento de articulación es la punta. Punta. No, Es No. el arco. Es el medio de la lengua. es el medio de la lengua, Sí. y las dentales es la punta de la lengua, Sí. ¿no? Y después tenemos los labiales, que son los labios. Y después tenemos las semivocales, y ustedes pueden ver, por ejemplo, si ustedes pronuncian ya, ¿no? Eso es palatal, ¿no? Pero ra es más hacia arriba. Cerebral. Y la es también para arriba. Pero ya después está la la como en español, y eso es dental, ¿no? Y después tenemos da o wa, y eso, ahí tiene una nota, son los dientes y los labios. Va o wa, Labio dental. ¿no? Labio dental. Y después tenemos la ja, es en la garganta, ¿no? Pero la ja, ahora como está asociado con las 5 nasales y con ya, ra, la, va, es pulmonar, o sea, que eso significa que, ¿no? Que sale de aquí adentro el aire, ¿no? Entonces la ja, ¿no? A ver, veamos una palabra. A ver. Tanja. Eso es la segunda noble verdad, ¿no? Entonces está asociada la ja con la n con el punto, ¿no? Entonces, como está asociada con una nasal, entonces la es como saliendo el aire de aquí adentro. Algo así, ¿no? Y después tenemos las vocales a, son guturales, ¿no? Y ya se va al paladar, ¿no? Y u, eso es labial. Sí. Y, eso es palatal. A es gutural. O sea que ustedes pueden pronunciar y identificar el lugar donde lo pronuncian. Y después tenemos E sale un poco de aquí adentro, pero también es palatal. Entonces la E que dice ahí, la garganta y el paladar. Y la O, pero también es labial, ¿no? O sea que interesante. Así que, y la nigajita que es, ahí está aparte. Muy bien. Ahora veamos un poco de prosodio. Entonces, la unidad de medida en Pali se denomina matta. Matta se traduce al español como mora. Una mora tiene la duración de un chasquido de dedos o un parpadeo. De acuerdo a esto, las vocales cortas tienen la duración de una mora, las vocales largas tienen la duración de 2 moras y las consonantes tienen una duración de media mora. O sea que medio chasquido. O sea que... Pero claro, ahí hay una contradicción. Porque si a uno le pone una vocal a una consonante, entonces tendría que ser 1 y media, ¿no? Bueno, pero nosotros no vamos a entrar ahí. 1 y media, 2 y media. O las consonantes largas deberían de durar 1 mora y ahí dice que duran... Ah, es así. No, las consonantes Sí, corresponde. media mora, pero si usted le pone una vocal a una consonante, pero bueno, no vamos a entrar ahí. En prosodia las sílabas con vocales largas, las sílabas con la nigajita.
y las sílabas con vocales cortas seguidas por una doble consonante se llaman en Pali garu, que son fuertes, es decir, tienen una duración de 2 moras. El resto de las sílabas son leves, lahu, es decir, tienen una duración de 1 mora. Si ustedes quieren aprender prosodia también, podemos contratar a Leonardo Pillarrata, pero yo creo que escapa un poco del propósito, porque nosotros queremos aprender Pali Sí. para poder leer. No obstante, la prosodia es importante a veces para entender la parte de los versos, ¿no? Pero bueno, pero de cualquier manera ahí tenemos ejemplos, ¿no? Tenemos nada. O sea, ustedes ven cómo el Pali es una lengua indoeuropea. Nada es nave, o sea, en barco, ¿no? Entonces, na tiene 2 y va tiene 2. Pero tenemos kama, entonces kam tiene 2, pero ma tiene 1. Loka, como O es larga, porque no va seguido por doble consonante, es 2 y ka es 1. Sam, sa, ra. Sam tiene 2, sa tiene 2, ra tiene 1. Ok. Ahora, los siguientes son los criterios para determinar la ordenación del alfabeto Pali. O sea, que esto es importante porque no sé si ustedes han tratado de consultar diccionarios y, claro, uno puede encontrar, pero se va a llevar mucho más tiempo. Ahora, la ventaja de con internet ahora es que uno ya no usa tanto los diccionarios, y uno escribe la palabra y está en esta base de datos. Yo después le voy a dar referencias para que ustedes puedan consultar. Pero aún así, si uno tiene que usar un diccionario, por ejemplo, ahí es bueno saber esto, ¿no? Y incluso si uno lee, por ejemplo, las gramáticas y todo eso, es bueno saber esto. Entonces, ¿cómo se ordena el alfabeto Pali? Entonces, para la ordenación del alfabeto Pali hay que determinar primero si se trata de una letra de apoyo o dependiente. Entonces, las letras de apoyo son las vocales, van primero. O sea que por eso ustedes van a encontrar aquí, por ejemplo, que están las vocales, porque son letras que se pronuncian por sí solas, ¿no? Y después son las consonantes. Ese es el primer elemento que hay que considerar. Y las vocales se ordenan de acuerdo al lugar de articulación. Entonces, la cultura la es la primera. En los alfabetos de español, en inglés, también es la A, ¿no? Pero ya en español después viene la B, no sé por qué. Aparentemente no tiene motivo eso, no sé. Habría que preguntarle a algún experto. Pero, no sé, a lo mejor Alina sabe eso. Pero, entonces, A, entonces, y después va A, esa es la segunda letra. Y después viene I, y después viene I, y después viene U, y después viene y O. O sea que si ustedes consultan el diccionario, esas son las primeras letras, ¿no? Y después vienen las consonantes agrupadas, empezando porque van de adentro hacia afuera. La K. Ka, ga y ga, ¿no? Y después viene el segundo grupo, el tercer grupo, y así. Ahora, entonces, con relación a las consonantes, entonces primero nosotros tenemos que determinar si es agrupada o no agrupada. Si es agrupada va primero, ¿no? Y después van las 8 no agrupadas, ¿no? Las vocales cortas van primero, las vocales largas van después. Y las 8 no agrupadas, entonces también de adentro hacia afuera. Entonces ya es primero. Ra, ahí le falta un punto. Bueno, lava,
van primero de acuerdo con el lugar de articulación y después van sa, ja, la, am. A veces la nigajita, la am, se ubica al final de las vocales. En base a lo anterior, ustedes ahí tienen cómo se ordena el alfabeto Pali. Y esto es muy útil. Bueno, antes era, ahora uno puede consultar en internet si uno sabe escribir la palabra y ahí las bases de datos no tienen esa ordenación, pero aún así, por ejemplo, ahí, yo a partir de la próxima clase yo les voy a compartir material de referencia para que ustedes consulten. E incluso en ese material de referencia saber cómo se ordena el alfabeto es bien importante. O sea, de que por ejemplo ustedes, yo se les puedo dar un ejercicio, entonces les voy a decir que por ejemplo, les voy a dar un diccionario a cada uno y les digo, a ver, encuentren la palabra Kusala, ¿no? En el diccionario. Entonces, ¿quién la encuentra primero? ¿Dónde abren ustedes, más o menos? Como el príncipe. Entonces, bueno. Entonces, si quieren, después podemos hacer un poco. Entonces, sí, es bueno ir practicando eso. Porque, bueno, para ganar tiempo. Ahora pueden hacer la pregunta. ¿Qué dice ahí en la tabla que tienen? Número arriba. A ver, vamos a volver a compartir la tabla. ¿Ahí se refiere o a esta? Sí, venerable, la tabla. La de abajo. ¿El cuadro ese? Sí, en los numeritos que como la H, que dice como si fuera una potencia al 3, ¿qué significa ese numerito? Ahí hay unas notas a la derecha. Ah, ok, bien. Entonces ahí está explicado que la H, cuando está asociada con las 5 nasales, o sea, las 5 nasales son estas. La, Ok, sí, gracias. Sí, no había visto la referencia a eso. Ok. Gracias. ok. ¿Está todo claro? Muy bien. Entonces, a partir de la próxima clase nosotros vamos a empezar a estudiar ya un poco la gramática Pali, ¿no? Soledad pregunta que cuántas palabras tiene el Pali más o menos. Fue una buena pregunta y hay listas de las palabras más usadas que tendría que consultar, pero ¿cuántas palabras tiene el Pali? Porque no creo que vengan todas en el diccionario. ¿Sí? No, bueno, este diccionario es conciso. Es bien chiquito ese. O sea, el diccionario más completo que hay, que yo conozco, es, bueno, lo que se llama el Tipitaka Pali Myama Abhidhana, que es un diccionario que creo que todavía no está terminado, que se empezó en el Sexto Concilio Budista. Nosotros tenemos ahí, creo que hay como 20 volúmenes. A ver. Y todavía no se termina. Porque ese diccionario, que se empezó en el Sexto Concilio, tiene todas las voces, no solamente del Tipitaka, sino de los comentarios y los subcomentarios. Entonces, y no solamente eso, cada voz que está, por ejemplo, en ese diccionario, está explicada de acuerdo a la morfología. Entonces ahí dice de qué raíz viene, cómo se forma, todos los significados que tiene, ejemplos de uso, ¿no? O sea, ese es el diccionario más completo que hay. Por eso es difícil contestar la pregunta de Soledad, pero no sé, yo creo que quizá menos de 1.000.000, pero más de 100.000. Pero también dependiendo, ¿no? Si nosotros consideramos el Tipitaka
si consideramos los comentarios, los documentarios y toda la literatura Pali. Pero puedo investigar, ¿no? Sí, o sea, pero sí. Pero hay una lista, porque desde que se empieza a digitalizar todo, entonces hay una lista que también yo tengo ahí, cuáles son las voces más usadas, o sea, la frecuencia. Entonces yo creo que la partícula, por ejemplo, cha, que significa i, es una de las más usadas, creo que es una de esas, ¿no? Entonces esa lista es buena también para aprender, bueno, o sea, uno no va a empezar desde el final, ¿no? Si tiene que aprender vocabulario, entonces empieza desde las primeras, ¿no? O sea, que es bueno también como una estrategia, pero lo que pasa es que a lo largo de los años y enseñando Pali, yo pienso de que la mejor manera de aprender no es memorizando mucho, sino tratando de ir entendiendo lo que uno va leyendo, ¿no? Consultando diccionario y todo eso. Pero este curso que nosotros vamos a estudiar aquí es un curso un poco tradicional, porque como nosotros vamos a aprender los verbos, los paradigmas y de los nombres y todo, entonces vamos a tener que aprender cierto vocabulario, ¿no? Pero bueno, pues, o sea, le debo la respuesta, porque o sea, es difícil saber exactamente, pero bueno, podemos tratar de contar cuántas palabras hay. Pero a ver, si me permite un segundo. A ver. Un segundo, voy a hacer una consulta aquí. A ver. ¿Ya lo encontró? Sí. O sea, tenemos que poner el cronómetro. A ver la carpeta esta, ¿dónde está? Ya. Entonces aquí yo puedo saber. A ver. Este es el diccionario. Bueno, ahora sí. Si quieres les comparto la pantalla. Perdón. Zoom. Compartir pantalla. Este es el diccionario que le digo que se comenzó en el sexto concilio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no. Aquí dice que tiene un volumen número 20. Yo no sé aquí qué pasó, ¿no? O sea que ya hay 20 volúmenes, aquí a lo mejor está faltando, pero ya van por el volumen 20 que es mire, Viveka, ahí tiene. O sea que todavía no se termina y ya van 20 volúmenes. Tiene un archivo comprimido, por eso. Ahí, o sea que es raro, pero entonces todavía debo tener una carpeta donde tengo todos en PDF. Entonces este es el diccionario más completo que hay. Por ejemplo, voy a abrir un libro. Esto está en Pali Alfabeto birmano. Pero por ejemplo la letra A, ¿no? La A puede significar una negación en Pali, ¿no? Como acúsala. Sí. Como acúsala, por ejemplo. Pero la A también puede significar similitud. Por ejemplo,
anaranjado, no sé. O sea, a veces en español la A se utiliza para, Sí. por ejemplo, Amanusa en Pali no significa que no es humano, sino que significa que se parece a un humano, que es un deva, en realidad. Entonces aquí en este diccionario, ustedes tienen todos los significados, lo que pasa es que no lo puedo cargar. Por ejemplo, de la letra A cuando se utiliza en distintos contextos. O sea, tiene pero páginas y páginas explicando, ¿no? O sea, esto es lo más completo. Ahora, afortunadamente, si ustedes van, ya que ya les estoy mostrando el material de referencia, esta página, si ustedes a veces ponen la A, claro, aquí no hay que ir al diccionario ese. Pero por ejemplo aquí le va a decir, no, esta es una agregación de diccionarios Pali. En la próxima clase les voy a explicar cómo usar esto. Ok. La nigajita se representa también con N y punto. No, la nigajita se representa, la convención actual es la M con el punto abajo. Y antes, en la sección, en la versión del sexto concilio en el alfabeto romano, que está en la página de Budispano, que eso lo hizo venerable, él escogió ponerle el punto arriba a la nigajita. Y con razón, ¿no? O sea, pero lo que pasa es que ya la convención es usar el punto abajo, ¿no? Porque si la nigajita es nasal, entonces tiene que tener el punto arriba, ¿no? Las consonantes que tienen el punto abajo Sí, es con la... son cerebrales, ¿no? Cerebrales. Entonces, por eso cuando el venerable hizo la versión esta que nosotros tenemos en la página de Budispano, en el alfabeto romano, en Pali, el venerable decidió esa convención. Pero lo que pasa es que la convención ya de la Pali Text Society, todo está en el punto abajo, entonces es mejor poner el punto abajo. Son convenciones. ¿No? Y con las convenciones es bueno aceptarlas, ¿no? Porque si no es una confusión. Así que bueno. Sí, la N con el punto, hay una N con un punto arriba y una N con un punto abajo, Martín. La N con el punto arriba es gutural y nasal, y la N con el punto abajo es cerebral y nasal. O sea, la nigajita es solamente una M con un punto abajo. Antes, muy al comienzo, la nigajita se representaba como una N con una especie de gancho hacia abajo. Por ejemplo, no sé si en este diccionario, por ejemplo, porque este diccionario, ¿ves? En este diccionario se representa la nigajita como una N con un gancho. Esa fue una de las primeras convenciones. El venerable Buddhadatta era un monje, No alcanza. ¿no? Fíjense ahí. La N con un gancho. O sea, de que ustedes pueden ver versiones muy antiguas de textos Pali, editados, por ejemplo, por la Pali Text Society o este diccionario. Entonces la nigajita se representa con una N como, no sé cómo se llama esa, pero eso ya, esa convención ya no se sigue. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, eso es todo por hoy. O sea, ¿hay alguna pregunta? Sí, venerable. ¿Por qué en el Kachayana el primer capítulo es de Sandy? ¿Por qué? Porque es la cuestión de la combinación de las letras. Entonces, como la razón por la cual se estudia Sandy primero
es porque como es una lengua oral originalmente, entonces es fundamental para poder entender cuando uno habla o cuando uno escucha, cuando se juntan las palabras y poder entender. Porque cuando se juntan dos palabras, si uno no sabe la regla de Sandi, no sabe cuáles son las palabras, ¿no? Entonces normalmente ahora Sandi, o sea, no se estudia, o sea, en las gramáticas. O los cursos de Pali que ustedes pueden tomar, Sandi a veces ni se enseña o a veces se toca al final, ¿no? Pero en estas planchas de mármol está todo junto y... Sí, o sea, no sabes. pero lo que pasa es de que antes estaba oral, después se escribió, y cuando se escribe todo junto, ¿no? Entonces, para poder entender eso, es necesario entender las reglas de Sandi y poder separar las palabras, ¿no? Ahora, afortunadamente, a partir del Sexto Concilio, los libros del Sexto Concilio, también en el alfabeto Pali birmano, ya se empieza a separar. Entonces hay convenciones también que se utilizan. Y la Pali Text Society y los estudiosos de Pali, entonces ya utilizan cierto tipo de convenciones para separar, que son muchas cosas arbitrarias, ¿no? Pero es bueno, por ejemplo, porque por ejemplo, si ustedes leen esta edición del Kachayana, de la Pali Text Society, de este estudioso Ole Pint, ¿no? Entonces, él utiliza estas convenciones, que también está en la traducción que nosotros hicimos ahí, prácticamente igual. Lo único es que hay alguna diferencia, que aquí no usan mayúsculas, ¿no? Entonces, por eso, entonces normalmente uno va a un libro de la Pali Text Society en Pali alfabeto romano, y sobre todo los libros más modernos ya están, los sandis están separados, los que se pueden. Hay sandis que no se pueden separar, ¿no? Y normalmente se marcan los sandis que no se pueden separar, ¿no? Con ciertos símbolos. Porque, por ejemplo, la Pali Text Society utiliza símbolos cuando hay una unión de vocales, por ejemplo, en una palabra. Dos palabras separadas que se juntan, dos vocales, la primera palabra termina en una vocal y la otra termina en una vocal. Entonces, a veces, de acuerdo con las reglas de Sandi, una vocal se alarga. Entonces, en los criterios que usan aquí, le usan una especie de sombrerito para indicar que ahí hay una modificación. O sea, eso, por ejemplo, es un artificio que utilizan los editores de la Pali Text Society, que yo no lo utilizo y tampoco en la edición del Sexto Concilio se utiliza. Pero, por ejemplo, en este libro, si ustedes ven, por ejemplo, el Kachayana, ¿no? Por ejemplo, el segundo sutta del Kachayana, que hay 41 letras, que dice Akara, que son las letras, Pi, la separa ahí, ¿no? Entonces, Padayo, ¿no? Entonces es Pi, Adayo, en realidad. Pero lo que pasa es que ahí aplica la ley de Sandi y la I de Pi se elimina. Y la A se alarga. Entonces, en vez de poner una rayita arriba a la A, entonces aquí le pone una especie de sombrerito. Entonces significa de que esa A en realidad no es una A natural, ¿no? Sino que es una A que es el producto del Sandi entre la I de Pi y la A corta de Adayo. Porque Adayo significa que la primera letra es A. Pero esa A de Adayo va después de Pi, de la I. Entonces hay una regla de Sandi ahí que la I se elimina y la A corta se hace larga. Entonces, en vez de ponerle la A larga como nosotros la representamos, los estudiosos le ponen un sombrerito. Pero entonces eso no necesariamente lo dice el Kachayana, o sea, de cómo unir y separar.
Sí, el Kachaya en el capítulo 1 a uno le explica todo eso. Entonces, por ejemplo, si uno tiene que leer, por ejemplo, un manuscrito o un libro, ¿no? Algo que no está editado, o sea, uno tiene que recurrir a esto. Porque con estas reglas, entonces uno puede separar y entender las palabras que hay ahí, ¿no? Pero normalmente ahora a uno le dan ya todo hecho, como, o sea, como las pizzas esas que le llevan a uno, ¿no? A domicilio, ¿no? Entonces uno ve y ya está todo separado aquí, entonces uno ya no tiene que aprender prácticamente esto. Sí. Por ejemplo, la palabra que usamos en los cánticos de la mañana, nati, que lleva así como... Nati. Ajá. Bueno, eso también hay distintas convenciones, porque nati en teoría es na-ati, pero de acuerdo con las gramáticas antiguas, eso es un indeclinable. Se ha perdido, o sea, se ha convertido en indeclinable, porque na-ati se puede usar tanto para el singular o el plural, es un verbo. No hay. Pero no hay puede ser, no hay 1 o no hay 10. Entonces, por esa razón, es como ha perdido, digamos, la terminación, ¿no? Entonces, por eso, pero también hay controversia con eso, porque hay algunos estudiosos que ponen una apóstrofe en la N y después escriben ati aparte, ¿no? O nosotros, yo lo dejo normalmente, y el venerable también, o sea, todo junto, porque eso se considera como indeclinable, pero ahí, o sea, es donde empiezan las peleas entre los estudiosos y los... ¿Por qué es así o por qué no es así? Nati Saranam, ¿no? No. ¿Existe literatura en Pali que históricamente, pero que no tenga nada que ver con la enseñanza del Buda? No, eso es una cosa bien, es una buena pregunta esa. Todo lo que está escrito en Pali está relacionado con la enseñanza del Buda. No hay prácticamente nada que no tenga que ver con la enseñanza del Buda. Entonces, tiene esa virtud el Pali, ¿no? Así que sí.